noches, querida y amada Iglesia del Señor. Buenas noches. Que Dios les bendiga ricamente en esta tardecita noche. Gracias a cada uno que ha estado presente aquí, está presente en esta hora, en este día tan especial donde conmemoramos toda la comunidad cristiana de la fe de Jesucristo, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. En esta tarde quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 5, 6 y 7. Isaías, capítulo 53, versículos 5, 6 y 7. Y queremos también en esta hora saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que siguen a través de las distintas redes. Que el Señor también les bendiga en este Viernes Santo tan especial, tan significativo para la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que leemos la palabra del Señor que dice así en Isaías 53, versículos 5, 6 y 7. Y en reverencia al Señor vamos a ponernos de pie para hacer lectura de su palabra, que dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Jesús por ese amor maravilloso, porque Él sufrió, Él recibió todo aquel castigo, todo aquello que nosotros merecíamos fue sobre Él. El Señor dice que cargó toda culpa y todo pecado de nuestro sobre sus hombros. Y Él estaba contemplando este día a su iglesia, estaba contemplando mi vida y tu vida. Y por tanto dice que Él cerró su boca, no dijo nada y marchó al sacrificio más grande de amor incondicional por toda la humanidad. A ese Cristo Jesús, en esta noche vamos a darle la gloria, la honra, la alabanza y el poder, porque Él es digno de todas estas cosas. Porque es el único que pudo salvarnos. Es el único que pudo hacer completo aquello que Dios requería. Él era el único que cumplía con los requisitos y presentarse ante Dios y decir: Padre, he cumplido con la misión que me enviaste. Padre, quiero salvar a todos aquellos que yo amo, a todos aquellos de la fe de Jesucristo. Y esa misma voz hoy sigue llamando a todo el mundo, a toda la humanidad, que Él vino a salvar a todos los pecadores. Y esa gracia maravillosa hoy se derrama y se sigue proclamando por los siglos de los siglos hasta que Él venga. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Señor, por permitirnos este día maravilloso, Señor, estar ante tu presencia. En este día, Señor, conmemoramos ese sacrificio que tú hiciste allí en la cruz, muriendo, Señor, por nosotros pecadores, muriendo por nuestros pecados, exponiendo tu cuerpo, Señor, allí en el madero y derramando esa sangre preciosa, Señor, la cual nos limpió y nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque allí tú viste a la iglesia, Señor, a tu iglesia amada, viste a cada uno de nosotros, otorgándonos el perdón
y el amor incondicional, Señor. Gracias te damos, porque tú, Señor, trasciendes sobre todas las cosas. Tú, Señor, estás sobre todo. Tú eres soberano, tú eres Rey, Señor. Gracias por ese sacrificio único, enorme, lleno, Señor, de tu gracia para todos los hombres. Que esta sea una oportunidad más, Señor, para que el hombre pueda acercarse a ti, para que pueda tomar conciencia, Señor, de que necesita al Salvador, un Salvador, el único Señor, Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta noche, que tú bendigas de principio a fin, y gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí, Señor. Bienaventurado, bienaventurada, Señor, que está en tu presencia. Padre Celestial, bendice a todos nuestros hermanos y hermanas que quizás por distintos motivos no pueden estar aquí, Señor, pero tú les bendigas grandemente también. Gracias, Señor, que tú les ayudes a mirar, Señor, con los ojos de la fe, con los ojos de amor, Señor, y que esta gracia maravillosa se extienda, Señor, en el nombre de Jesús. Dejamos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche nos guíe, nos llene, que tu Espíritu Santo, Señor, arroje luz sobre las Escrituras, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que eleve, Señor, la alabanza y la adoración en esta noche, Señor. Que con pasión, que con tu Espíritu, Señor, alabemos y engrandezcamos tu santo y precioso nombre. Amén. El Señor les bendiga. Bienvenidos entonces una vez más todos, y las hermanas que estarán dirigiendo aquí la alabanza y la oración, adelante. Muchas gracias. Bueno, el saludo de bienvenida está dado, la bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, creo que quizás a más de uno, pero a mí en lo personal, este día siempre se me presentan sentimientos encontrados. Por un lado, el imaginarme ese día tan cruel, tan sangriento, tan doloroso. Y por otro lado, también se me genera gozo, porque si no fuera por ese día, yo no estaría acá. Ninguno de nosotros sería salvo. Entonces es como una alegría y felicidad, y a la vez una tristeza enorme de solamente imaginar los chorros de sangre que saltaban ante cada clavo en esa cruz. Así que, bueno, pero el final es el gozo, el final es la alegría de que Él fue por nosotros. De esa manera lo vamos a rememorar hoy. Con alegría, con gozo con el corazón, con agradecimiento y por ese sacrificio y por la vida de cada uno de nosotros. Amén.
Y damos gracias porque su Hijo Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, a pagar todos aquellos pecados, los cargó en su cuerpo, en su cruz. Fue por nosotros murió. Él nos redimió y por eso le damos las gracias. La sangre de Jesús
el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, Señor. Te ofrendamos nuestras vidas, Señor, te ofrendamos nuestras alabanzas, Señor. Vinimos aquí para eso, para adorarte, Señor, para agradarte, Señor, para exaltarte, Señor. También te ofrendamos todo aquello que tú pones en nuestro corazón, Señor, el deseo de cada uno, Señor. Es nuestra manera también de agradecerte, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo unigénito, Señor, por nosotros, por la humanidad, por todos nosotros, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre. Dios Todopoderoso, Dios Altísimo, te amaré, Señor. Amén. Recordemos ahora aquella palabra en 1 de Pedro 2:24, que allí dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para mí, para mí. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tu mi cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó. Hermosa gracia, la que me salvó. Grande fue tu amor, me has hecho renacer y para gloria reflejar tu justicia y santidad. Y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti.
Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que este hombre dijo: soy Rey de los Judíos. Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica, que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto se dijeron entre sí: no la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba parados allí, dijo a su madre: Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Las autoridades judías pidieron a Pilato que les quebraran las piernas de los hombres crucificados y que bajaran los cuerpos de las cruces. Solicitaron esto porque era el día de la preparación y no querían que los cuerpos se quedaran en las cruces el día de reposo, porque era un día muy solemne. Fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza.
y al momento le brotó sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Querida amada iglesia, bueno, en esta noche, gracias por las alabanzas, las canciones, gracias por este breve video de la película de Jesús, donde nosotros podemos contemplar aquel tiempo a través de las Escrituras y a través de esta película, donde nos acerca a aquella latente realidad que vivió nuestro Señor. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor y vamos al texto bíblico de Génesis 2:15, que se titula Crucifixión y muerte de Jesús. Aparece en pantalla. Allí el versículo, puede tomar nota. Versículo clave referente para hablar del tema es Isaías 53:7, pero vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Vamos a orar por esta palabra. Dios y Padre amado, gracias Señor te damos por este viernes tan especial, Señor, para la cristiandad de la fe del Señor Jesucristo. Que esta tu palabra, Señor, sea transmitida con luz, con claridad, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté dando ese conocimiento a través de ella, Señor, para escudriñar y ver, Señor, a través de las Escrituras, cómo el plan maravilloso de salvación, Señor, fue hecho
bajo tu soberanía, Señor. Este plan, Señor, donde está vigente aún para todo aquel hombre, Señor, o mujer que quiera acercarse a ti. Que hay arrepentimiento, perdón de pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, donde es el reflejo de tu amor incondicional, Señor, por la humanidad, por la raza humana perdida, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche queremos que tu palabra nos hable, que tu palabra nos edifique, nos exhorta y nos consuele también. Padre amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo. Amén. Bueno, hermanos, coinciden los historiadores, también los estudiosos de la Biblia y también la misma palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo fue puesto en la cruz a las 9 a.m. de un viernes de abril. Dice que allí sufrió durante 6 horas y entregó el Espíritu a las 3 p.m. Sin lugar a dudas, fueron las 6 horas más importantes para la historia humana. Un antes y un después. El curso de la historia humana cambiaría para siempre. El Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero llamado simbólicamente puro, santo y perfecto, entregaba su vida, su cuerpo, su sangre por nosotros pecadores. Amén. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios Salvador. Hechos, capítulo 3, versículo 18, no está allí en pantalla, dice así la Escritura: pero Dios ha cumplido así lo que Él había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. O sea que no fue algo inventado, no fue algo que meramente surgió porque Dios tenía que inventar el error del hombre. Ya Dios había trazado su plan de salvación para el hombre. Cristo en griego significa ungido, Christos. En hebreo, Mesías, que se traduce como Mashiach, utilizado para designar a la persona elegida y consagrada para una misión. ¿Y cuál era la misión de Jesús? Venir a este mundo, morir por nosotros pecadores. Queridos hermanos, y mientras estaba preparando este mensaje, comencé a recordar muchos pasos de las Escrituras. El Dios creativo, el Dios de la redención. Y vamos a ver ese primer pasaje que dice allí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de él para que lo labrara y lo guardase. ¿Y por qué comenzamos citando este texto? Porque el hombre era el eje y el centro de la creación de Dios, donde vemos el orden del Dios creativo en todos sus actos. Desde el primer día hasta el sexto día se mostró el Dios creativo. El Dios que lo creó todo perfecto, hermoso, y creó al hombre su obra maestra, su obra completa. Hasta ahí conocemos los atributos que incluyen su poder y su sabiduría. Dios creó todo con su poder y con su sabiduría. Pero cuando el hombre, después del pecado, cuando el hombre cayó,
comenzamos a conocer sus atributos redentores, es decir, su santidad y su gracia. Dos cosas: el Dios creativo y todo lo que implica la creación. Pero cae el hombre en el pecado y ahí comenzamos a ver al Dios de la redención, mostrando su santidad y su gracia, mostrando Él cuán santo es, cuánto ofendido fue por la caída del hombre, pero también mostrando su gracia salvadora. Queridos, Génesis 3:15, como dice allí: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y ahí comienza, ahí Dios muestra su santidad y su gracia, el plan de salvación. A primera vista, este versículo parece que estaría simplemente prediciendo el desagrado natural del hombre por las serpientes. ¿Sí? Uno lo lee el versículo y dice, bueno, parece que allí hay un desagrado, ¿verdad? Y que es así, ¿verdad? ¿A quién le gustan las serpientes? A nadie. Mi esposa ve una serpiente hasta en la televisión y dice, ¡ay, ese bicho! ¿Verdad? Pero a través de la palabra y la luz que arroja el Espíritu Santo se puede ver la predicción conmovedora de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Ya desde el comienzo, desde el principio, Dios estaba manifestando su santidad y su gracia allí en el Génesis 3:15, proporcionándole al hombre el plan de salvación. Puede traducirse como la gran guerra intensa entre Satanás y Cristo, pero que Jesucristo finalmente aplastará la cabeza de Satanás, aunque él tenga que pasar un proceso de dolor. Dice que será herido ¿dónde? En el calcañar. Es decir, en esta batalla, en esta lucha, en esta guerra espiritual entre Jesucristo y Satanás, en breve Jesucristo tendrá la victoria. Pero mientras por el momento dice que le infligiría un dolor. Y ese dolor fue allí en la cruz. ¿Sí? No me imagino yo que una serpiente me pique en el talón, ¿verdad? Y lo doloroso que debe de ser ese suceso. Bueno, así de esa manera simbólica, Satanás, ¿verdad?, trataría de infligir a Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario, ¿verdad?, ese dolor inmenso, pero dice que después de eso vendría la victoria. Queridos hermanos, Jesucristo finalmente aplastará la cabeza de Satanás, aunque en el proceso sería herido en el calcañar, o sea, en el talón, infligiéndole todo lo que el Señor sufrió en la cruz por nosotros. Salmo 107:2 dice allí: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Este es un versículo, un día conmemorativo de victoria y triunfo eterno, de gratitud y de testimonio público de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Díganlo los redimidos, o sea, nosotros los salvos. Aquello que el Señor ha salvado con su sangre preciosa, díganlo afuera. Publiquen que el Señor ha obtenido la victoria a través de la muerte en la cruz y de haber resucitado al tercer día. Y a medida, hermano, que avanzan los años, que avanzan los tiempos, algunos tenemos más años, otros menos. Pero yo recuerdo que un Viernes Santo había una iglesia fervorosa. Una iglesia donde se entregaba ese día de adoración en gratitud a alabar a ese Dios que había hecho el máximo sacrificio. Pero le tengo que decir la verdad. Hoy vemos con preocupación
Y en estos tiempos que se acercan, y en los tiempos finales, un enfriamiento del amor. Hermanos, yo era muy joven, muy muchacho, cuando acepté a Jesús. Tenía 7 años, era un niño. Pero de ahí en adelante, cada año, cada conmemorativo, cada viernes, era algo que anhelaba estar. Anhelaba estar en esa presencia. Y saber que Jesús había hecho todo aquello por mí. Cómo Él había sido castigado, azotado, escupido, maltratado, abofeteado. Y me imaginaba, me acuerdo que ponían en el altar una corona de espinas y nos hacían tocar la corona de espinas, algo tremendo. Yo, Señor, que tú mantengas la esencia y el fuego del Espíritu en este día maravilloso. Por eso dice, digan a los redimidos que Jehová los que ha redimido del poder del enemigo. Él nos salvó del poder de Satanás. Estábamos todos condenados a morir por nuestros pecados. Por eso publiquémoslo, hermano. Levantemos victoria, levantemos alabanzas y cánticos a su nombre. Digan cuando salgan de aquí, en su casa, en mensaje, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Cristo Jesús murió por ti y murió por mí. Y estuve buscando, ya saltamos la historia de principio, entre el deseo humano y el deseo divino. Porque aquí me fui al Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, 100% Dios, pero también 100% hombre. Porque Él dice que Él sufrió como hombre. Entre Adán y la simiente, ¿verdad? Hasta Cristo, aproximadamente pasaron unos 4.000 años de historia. ¿Se entiende? Desde Adán, desde el paraíso, desde que Él fue creado, hasta cuando vino Cristo Jesús el Señor a cumplir el plan que Dios le había prometido a Adán, a la simiente, a la familia, ¿verdad? Porque estaba su esposa Eva también. Pasaron 4.000 años, estimativo, aproximado, ¿verdad? Porque la historia bíblica es muy extensa y bueno, algunos varían un poquito, decir de 4.000 años, otros dicen un poquito más o un poquito menos. El plan y el propósito de Dios era enviar a su Hijo para salvar al hombre. A ese hombre que lo había hecho perfecto. A ese hombre que lo había puesto en el jardín para que lo labrase y lo guardase. Bueno, ¿cuál era el plan? Salvar al hombre. Ese era el centro. Dice así, pero Jesús demostró y padeció ser igual a nosotros, pero sin pecado. La Biblia dice que Él padeció, Él sufrió como nosotros, en cuerpo, en carne, pero que sin pecado. Eso hacía la diferencia. Queridos, es decir, sintió miedo, amargura, tristeza, y sus emociones estaban entre el deseo humano y el deseo divino. ¿Qué dice allí? Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. El deseo humano, ¿qué pedía?
¿Cuál era el deseo humano? Si puedes, pasa de mí ¿qué? Si fuera posible, o de alguna manera, pasase aquella copa amarga. Él se llevó a los discípulos para que estuvieran con él, para que orasen. Pero era tanta la opresión que había, la opresión espiritual de ese momento, que dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos. Dice que él se fue un poco más adelante y postrado en tierra oró y dijo: Señor, el deseo humano, si fuera posible, yo te voy a pedir que pases esta copa de alguna manera. Porque imagínense nosotros que el Señor nos hubiera dicho: bueno, que ustedes tienen que hacerse cargo por sus propios pecados. O sea, tienen que tomar la copa amarga. Pero su sumisión, amor y obediencia al Padre y amor hacia nosotros, ¿qué dijo? Que fuera la voluntad del Padre. Yo no entiendo a Jesús. El Espíritu Santo me hace entender que Él estaba sufriendo en carne y hueso ese inmenso dolor. En carne y hueso, Él pedía que pasase esa copa, la copa de la ira, la copa del pecado y la inmundicia del mundo, de lo más vil, de lo más bajo, de lo más despreciado. Y ahí puedo ver al Jesús humano, al Jesús hombre, padeciendo Él el dolor en su cuerpo físico, la amargura, la tristeza. Su deseo humano también se mostró en la cena de Pascua. Lucas 22:15 dice: y le dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ese es el deseo humano de Jesús. Él deseaba, él esperaba ese momento antes que padezca, antes que fuera la cruz. Su deseo humano también se mostró en la cena de Pascua, donde su humildad se reflejó en lavar los pies a sus discípulos. Él ansiaba ese día. Es más, mandó hacer los preparativos en la mañana. Un lugar que ya parece que había conversado de antemano. Ya preparado, y cuando llegó la noche, fue con sus discípulos. Y ahí dice el deseo humano de Él. Yo deseaba comer esta Pascua, estar en este día con ustedes. Yo estoy seguro que los discípulos no entendían. La Escritura lo dice, que muchas cosas no entendieron. ¿Qué hizo allí? Lavó los pies de los discípulos, reflejando la pura humildad. Hubo alguien que dijo: a mí no me lavarán los pies jamás. ¿Quién fue? Pedro. Jesús le dijo: si tú no dejas que yo te lave los pies, entonces no tienes parte conmigo. Bueno, entonces dice Pedro: bueno, si es así, no hay problema. Pero en el deseo humano, él deseaba esa Pascua, él deseaba esa noche y ese día, donde también instituyó la cena del Señor. Había un anhelo en su corazón de dejar todo preparado, de cumplir con la misión que Dios, el Padre, le había asignado. Qué maravilloso nuestro Señor. Pero a su vez sus emociones
se manifestaban de ir al Padre el deseo divino. Miren lo que dice Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve conmigo antes que el mundo fuese. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. El deseo divino. La hermana acá decía, a mí se me entremezclan las emociones. Y es verdad. Así estaba pasando Jesús. Tenía el deseo humano por un lado, pero también estaba el deseo divino ¿de dónde? De ir a dónde? A su Padre. Me hace acordar a mi sobrino Mateo cuando era chiquitito. Lo cuento como anécdota. Que los papás le decían, bueno, ¿te quedás con los abuelos o te vas con nosotros? Y él dice, no puedo decidir. En su mentalidad niño. Y a Jesús, la entremezcla de emociones tenía una carga y un peso importante. El deseo humano, pero también el deseo divino. De ir a disfrutar de la gloria poderosa junto al Padre y al Espíritu Santo, aquella gloria eterna que lo llenaba todo. Dice, a la vez deseo, Padre, a la vez deseo, papá, ir a tu presencia. Dice, con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Qué maravilloso el plan de Dios. Antes que el mundo fuese, antes que fuera creado todo, antes que haya subsistido todo lo que hay en el mundo, el plan de Dios estaba. No fue algo que lo agarró de sorpresa. No fue algo que dijo, bueno, ahora el hombre pecó, voy a ver qué puedo hacer por él. Antes que el mundo fuese, ya Jesús disfrutaba de esa gloria maravillosa. Y aquí el deseo divino entremezcla de emociones. Quería dejar todo preparado. Quería que pasara aquella copa, pero a la vez también quería estar con el Padre. Queridos, el deseo divino, voy a ti. Fe, certeza, convicción que su muerte cumplía su misión en su completo plan. Entremezcla de emociones, dolor, padecimiento, quebranto, pero también verse inmerso en la poderosa gloria de Dios. Por eso estaba seguro que venía a morir por cada uno de nosotros, pero seguro que iba al Padre. Y eso a mí me llena de esperanza. Porque puedo decir, por la fe de Jesucristo, que si hoy me voy de esta tierra, o el día que el Señor quiera, muero y voy a la presencia del Padre. Porque si Jesucristo lo dijo, así será. Por eso Él resucitó, para darnos esa seguridad también y esa certeza. Él sabía que moría en la cruz, padecía, sufría, derramaba su sangre, moría porque murió, pero iba al Padre. Por eso dice, encomiendo a ti mi espíritu. Lo único que nos queda cuando nos vayamos de esta tierra, y gloria a Dios sea así, Señor, yo encomiendo mi espíritu a vos, para estar en la gloria de vida. Y puedo entender a mi Señor entre el deseo humano y el deseo divino. Tanto hombre como tanto Dios, pero Él sentía eso. Y a nosotros puede suceder exactamente lo mismo, una entremezcla de emociones. Tristeza por un lado, por todo lo que Él sufrió, padeció, pero también la alegría de saber que tenemos un Salvador.
de saber que Él está por nosotros, de saber que Él vive, intercede por nosotros. Y no solo eso, de saber que Él va a volver por su iglesia, que Él va a volver por nosotros. Queridos, suspendido entre el cielo y la tierra. Porque quería resaltar también un poco esto. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, si Cristo murió, pero vivificado en el Espíritu. Y así cumplía con el propósito divino. Suspendido entre el cielo y la tierra, padecía la cruel crucifixión. Por única y una sola vez, cumplía con los requisitos que requería la justicia divina. Una vez, dice allí, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fue suficiente. Pero la justicia divina requería lo perfecto. Y ahí el famoso dicho, y me acordé de ese dicho: el inocente pagando por los culpables. ¿Es así? ¿O cómo lo saben? Pagan justo por pecadores. Bueno, así lo era. El justo estaba pagando por nosotros, pecadores. Por mí, pecador. Culpables y dignos de muerte éramos nosotros. No había solución para el hombre perdido. No había nada que nosotros pudiéramos hacer. El justo, colgado allí, nos estaba llevando, acercando, reconciliando con Dios. Dice que Él nos estaba, ¿qué? Llevarnos para llevarnos a Dios. En esa cruz, entre el cielo y la tierra, o la tierra y el cielo, Jesús nos estaba llevando al Padre. Él nos estaba acercando. Dice así: murió, su carne murió, su cuerpo físico sufrió cruel muerte, pero vivificado en el Espíritu ante Dios. Porque muchos por ahí quieren, como quien dice, pero claro que Jesús lo podía hacer, si Él era Dios. Sí, es verdad. Pero Él decidió dejar muchos de sus atributos para volverse uno de nosotros. Porque dice que Él padeció igual que padecemos nosotros. Él sufrió dolor, angustia, tristeza, tuvo sed, tuvo hambre, igual que nosotros, para alimentarnos. Pero hermanos queridos, fue puro, santo y sin mancha, pero por causa de nosotros, Él cargó con el pecado de todos. Jehová, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por amor, colgando su cuerpo, sufrió y absorbió todo el peso del pecado y de lo más vil y bajo del hombre. Porque el Padre le mandaba una justicia que cumpliera con todos los requisitos. Y no había nadie en la tierra. Y no fue encontrado nadie en el cielo. Porque Juan, cuando en el Apocalipsis va, dice que se buscó la tierra y debajo de la tierra y en todo el universo no había nadie justo,
solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Cumplía con todos los requisitos que demandaba la justicia divina. Lamentablemente nosotros éramos y somos incapaces de cumplir ni cubrir tal demanda. El hombre en sí mismo no puede cumplir ni cubrir esta demanda. Ni por más obras que haga, aunque las obras son buenas, juntamente con la fe y la fe con las obras. Pero nada de eso puede cubrir lo que demanda la justicia de Dios. Ni todo el oro y la plata del mundo puede cubrir con la justicia que demanda Dios. Solo Jesucristo. Pero Él, único justo, nos hizo justicia para que al presentarnos ante el Padre nos vea justos por la causa de su muerte. Así nos ve Dios. Es la única manera que ve al hombre justificado a través de Jesucristo. No existe otra manera. No existe otro método. No existe otro camino. Solo así el Padre dice que nos ve justo. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado. Él tuvo una vida santa, entregada a Dios, haciendo bienes. Pero Dios lo hizo pecado por causa de nosotros. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias, Señor. Gracias por esa justicia maravillosa. Suspendido entre el cielo y la tierra también dijo. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De su boca salieron estas palabras llenas de amor, llenas de misericordia y de conmiseración por nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban crucificando. Lo estaban injuriando. Estaban diciendo, a ver tú que salvaste a una gran cantidad de personas, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y te bajas de la cruz? Jesús lo podía haber hecho. Sin embargo, miró nuestro estado y condición abrumada y cauterizada y manchada por el pecado. En una palabra, dijo, Padre, perdónalos, que yo los amo y los quiero salvar. Jesús murió como un cordero, como un criminal. Jesús murió para limpiarnos, para lavarnos con su sangre preciosa. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cita Isaías, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Llevado a qué? A sentencia de muerte. Se entregó en obediencia y no se defendió. Cuando lo acusaron, solamente él dijo ser quién era. Porque le consultaron allí los fariseos, los sumos sacerdotes. ¿Quién era él? Y él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y de aquí en adelante lo verás sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hicieron aquellos hombres? Se enojaron, lo abofetearon. Y cuando lo acusaron y cuando lo indagaron, él dijo, tú lo dices. Cuando Pilato lo indaga, le dice, ¿tú quién eres?
tú dices ser el rey de los judíos. Y él dice, tú lo dices. ¿Qué quiere decir esto? Solo afirmó lo que los hombres querían saber. Para entender este texto. Porque él dice que no abrió su boca. Abrió su boca solo para afirmar, pero no para defenderse. Porque él podía haberse defendido. Él podía haber alegado una causa justa, y más que la tenía. Pero sin embargo, él no se defendió. Podía haberse defendido nuestro Señor. Es más, podría haber llamado a 12 legiones de ángeles. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son 12 legiones de ángeles? A ver los matemáticos, los estudiosos. Una legión, según la legión romana, ¿cuánto dice? 6.000. Y bueno, y acá dice 12. Multipliquemos 12 por 6.000. 12 legiones por 6.000. 72.000. Él podía haberse defendido. Él podía haber en ese momento haber pedido 12 legiones de ángeles, o sea, 72.000 ángeles dispuestos a venir y a salvarlo de la cruz. Pero sin embargo, él dijo no. Por amor a ti, por amor a mí, no lo voy a llamar. No me voy a defender. Enmudeció porque vio que estabas tú, estaba yo, y aceptó ser sacrificado. Yo digo gracias, Señor, cuando estaba leyendo esto, porque si tú te hubieras defendido, te hubieras llamado toda esa cantidad de ángeles, un poder inimaginable, hasta hubieran destruido la tierra. No me imagino lo que puede haber hecho 72.000 ángeles. Gracias, Señor, porque tú pensaste en mí. Yo estaba en tus planes. Tú estabas en el plan. Cuando él decidió no defenderse, lo vio el hermano. En la eternidad lo vio. Lo vio al hermano. Por eso no se defendió. Por eso le enmudeció. Y solo contestó lo que los hombres querían saber. Afirmar lo que querían saber. Queridos, Jesús murió como un criminal. Dice, por tanto yo le daré, Isaías 53:12, parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lucas 23:33 dice, y cuando llegó al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea que Jesús murió como un cordero, llevado al matadero, pero también Jesús murió como un criminal. La cruz, ¿qué era? Era la máxima sentencia del Estado romano y solo iban allí los cuales el veredicto era un criminal. Había que crucificarlo. Solo iban allí los que realmente habían cometido una barbarie, un acto donde no había manera de enmendar aquello. Solo iban a la cruz el que habían dicho el veredicto mediante el juez o el fiscal o la corte romana, quien fuera, criminal. Fue contado con los pecadores, un criminal más, pero él nos inmutó, derramó su vida por los verdaderos criminales. ¿Quiénes éramos los verdaderos criminales? Nosotros.
Nosotros éramos los verdaderos criminales. Habíamos ofendido la santidad de Dios. Habíamos ofendido la santidad del Padre. Habíamos desobedecido. Habíamos transgredido las leyes. Habíamos pecado. Nos habíamos descarriado, como dice tu palabra, como ovejas descarriadas. Cada uno agarró por su camino. Cada uno agarró por su lado. Y la sentencia para nosotros era: son unos criminales. Sin embargo, Jesús murió como un criminal. A su derecha y a su izquierda representaba a los criminales quienes sí habían cometido el acto que los llevaba a esta sentencia. El ladrón le dice al otro: verdaderamente nosotros sí estamos padeciendo lo que hicimos mal, pero este justo nada hizo. Queridos, pero aún allí perdonó al criminal que le reconoció y le aceptó como su salvador. Así era nuestra condición. Así éramos nosotros. Un criminal condenado a morir, a pagar en aquella cruenta cruz. Así hacían las legiones romanas. Todos aquellos que se oponían al imperio, los grandes emperadores dicen que mandaban a hacer cruces de madera y los ponían a los costados de los caminos, diciendo: estos criminales tenían que pagar de alguna manera. Era la muerte más horrenda, era la muerte más cruel que podía existir. Hoy está la misma amplitud de esa misma oportunidad de perdón, de amor y de salvación por mí y por todos los criminales que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Cristo Jesús murió para limpiarnos y lavarnos con su sangre de nuestros pecados. Vamos allí ya a lo último. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y yo no sabía que las hermanas tenían como sorpresa, ¿sí?, el video. No lo sabía. Dice: muy bien, mire pastor, le vamos a pasar un pequeño videíto. Sí, cómo no, no hay problema. Y justamente yo había elegido este versículo. Gracias a Dios por su buen espíritu. Jesús murió para limpiarnos y lavarnos con su sangre de nuestros pecados. La conciencia del hombre, la vida del hombre, las acciones y los hechos de los hombres estamos manchados por el pecado, la transgresión y la desobediencia a Dios. No hay ninguno limpito, ni limpiecito, como dicen por ahí. Todos estamos manchados. Todos estamos sucios por el pecado, por la transgresión, por la ofensa a Dios. Pero aquella sangre salida de su costado de manera simbólica y espiritual es la que nos limpia y nos lava íntegramente en cuerpo, alma y espíritu. Por eso podemos estar seguros y tranquilos que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y gracias por esa sangre que se derramó de señal simbólica de su costado, porque esa misma sangre y agua nos limpia de todo pecado. Tú y yo necesitamos ser lavados por la sangre de Jesús. Ella nos limpia de todo pecado. Por último, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Maravilloso versículo. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados, de mis pecados, con su sangre. Jesús murió por toda la humanidad.
por toda la raza humana perdida. Él experimentó la muerte y el que también resucitó para ser el primogénito de entre los muertos. Jesús murió y resucitó y es el excelso y soberano Rey de Reyes. Aunque el mundo lo niega, aunque el mundo hoy se va tras sí, en pos de ídolos y en pos de sus propios orgullos, avaricias y soberbias, pero Jesucristo lo vino a salvar. Queridos, vamos a ponernos de pie. Su sacrificio y su muerte fue y es por amor incondicional. Ese único amor incondicional es lo que le movió para que tú y yo hoy estuviéramos aquí. Hoy estuviéramos disfrutando, conmemorando y recordando lo que nuestro Señor sufrió y pasó. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es el llamado de su voz que te ama y que solo en su acto sacrificial nos puede lavar, te puede lavar con su sangre de todos los pecados. Él vino a salvarnos, verdaderamente vino a salvarnos, verdaderamente Él cumplió con el propósito de Dios, verdaderamente vemos la santidad y la gracia de Dios en esto maravilloso, que podamos atesorarlo en nuestro corazón, que podamos guardarlo, que podamos tener la seguridad, la certeza, la convicción de que Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos, y su sangre nos limpia. Vamos a orar en esta noche. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra fiel y verdadera. Gracias, Señor, por tu maravilloso don, el amor incondicional. Estábamos perdidos, sin esperanza. Estábamos perdidos, Señor, por la eternidad. Pero tú quisiste mostrar, Señor, tu santidad y tu gracia. Que eres Dios, que lo haces todo, que lo hiciste todo, Señor. Quisiste mostrar, Señor, realmente quién eres. Un Padre amoroso, un Padre lleno de amor, un Padre lleno de misericordia, enviando a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros pecadores. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y que el fuego de tu Espíritu, Señor, ponga ese anhelo en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, de atesorar esto maravilloso que tú hiciste por nosotros, que fue salvarnos, que fue, Señor, allí en la cruz, donde tú diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Porque nos viste a través de la eternidad, Señor, que en este día estaríamos aquí. En este día estaríamos adorando y alabando tu nombre, Señor. Gracias por ello. Porque no había manera, Señor, de que pudiéramos presentarnos delante de ti. No había manera de que pudiéramos pagar o darte algo, Señor. Gracias, Jesús, porque tú lo diste todo por nosotros, por tu iglesia, Señor, por tu amada iglesia, por esta iglesia querida, por esta iglesia que avanza, que marcha por fe, Señor. Dice tu palabra que estamos en los últimos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos fríos, tiempos donde el amor de muchos se enfriará, tiempos también donde la búsqueda de ti, Señor, será cada vez menos. Por eso pedimos como iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos afirme y nos enseñe. En estos últimos tiempos, Señor, donde el mundo se va tras distintas cosas, donde el mundo, Señor, se va perdiendo y cayendo al infierno. Pero vamos a pedir, Señor, que esta tu salvación maravillosa, este sacrificio que tú hiciste, Señor, sigamos proclamándolo, Señor, desde aquí a todos, que tú
morir en la cruz por nosotros pecadores. Y que aún está abierta esa gracia maravillosa. Porque un día se cerrará la puerta, Señor. Ay, Señor, ten tu misericordia, Señor. Y salva, Señor. Tú eres el Dios que salvas. Tú eres el Dios que salva a este mundo. Que viniste a este mundo a salvarlo, Señor. Tuya es la salvación, Señor. Tuyo es el poder. Tú puedes hacer grandes cosas maravillosas. Salva en estos tiempos. Y que la obra de la cruz, Señor amado, se expanda, Señor, sobre esta tierra. En todo lugar y en todo tiempo, Señor. Porque vendrá el día donde ya será tarde. Donde vendrá el día, Señor, donde muchos se quedarán. Donde vendrá el día, Señor, que cuando quieren acudir a la cruz, ya será tarde. Ayúdanos como iglesia, Señor, a llevar este mensaje de salvación para todos los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Adelante, hermanas. Damos gracias al Señor por esta reunión, que lamentablemente no todo se puede transmitir a través de la imagen, el espíritu que hay acá adentro. Lamento o lamentamos los que no pudieron venir o los que de pronto tuvieron otro compromiso. De corazón lamentamos, porque es realmente un culto lleno de bendición. No sé si será porque a mí me gustan los cultos de noche. Los cultos de noche, no sé, para mí tienen otra. Entonces nos vamos de aquí, gozosos, nos vamos henchidos de amor. Y Rocío quiere hablar. Sí, quiero compartir una palabra, para mí es preciosa, en Romanos, en el capítulo 5 y versículo 8, que allí dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Nos despedimos, aunque no queremos irnos, pero tenemos que ir. Tenemos el Salvador, tenemos un Salvador, y eso nos llena de Perdido el
Que Dios bendiga a Santi, que no sale en la cámara, pero gran valor. Amén. Nos vamos bendecidos. Descansen ustedes mañana, que nosotros a las 10 tenemos que seguir ensayando para el domingo. Dios los